y había algunas dudas, estábamos con el tema de momento de inercia, entonces y te está costando, está costando ese tema a los chicos de quinto, entonces por eso es que me extendí un poquito para contestar algunas dudas, por eso empezaba un poquito más tarde. Bien, vamos a ver qué problema por ahí tuvieron. Vieron que cambié el práctico y ahí le puse, ahora lo muestro. Quedó el práctico de esta manera. ¿Se ve ahí? A ver, un minutito. Ahí. ¿Se ve cómo quedó ahí? Fíjense. Dice ensayo de humedad del primero. Por eso yo ya le mandé el otro día una fotito de los resultados para que ustedes tengan ahí. ¿Sí? Y después el segundo ensayo es humedad y materia volátil. O sea, esto es todo junto lo que se le saca acá. Por eso es que después, y aparte yo le dije en porcentaje le agregué acá, para que sea más sencillo para ustedes. Entonces, lo que tendría que haber hecho es, en el primero ensayo de humedad, ¿sí? Como hicieron, ¿sí? Directamente como lo hicieron, tienen que descontar el peso de la masa del crisol y trabajar les conviene para que no tengan inconvenientes. Cuando hacen una comparación, les conviene usar solo la masa del producto, nada más, o sea, solo la masa de lo que yo estoy secando. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen, por ahí se pueden confundir con la masa del crisol incluida, puede dar pie a confusiones. ¿A qué me refiero? Si yo hago 17,116 menos, ¿sí? Esta es la inicial y la final, 17,094, y esto lo dividen por 17,116, sería un error eso. ¿Sí? Porque ustedes acá arriba se cancelan las masas de los crisoles y sin embargo acá no. Ojo con eso. ¿Sí? Así que por eso tengan cuidado, trabajen con la masa de los compuestos nada más. O sea, réstenle a cada una la masa del crisol. O a esta réstenle la masa del crisol. Acá sería menos 16,025. Ahí sí. ¿Está, chicos? Sí, profe. Bien ahí. Bueno, ¿quedó alguna duda de algún ejercicio de estos? No. Bueno. Poder calorífico. Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Sí? Bueno, que como ya inclusive ya habíamos definido lo que significa el poder calorífico, ¿sí? Es la cantidad de energía que yo puedo obtener de lo que nosotros estudiamos que es combustible. Yo no puedo analizar, por ejemplo, el poder calorífico del agua, porque al agua nosotros no la llamamos combustible, porque de la manera que nosotros aprovechamos lo que llamamos combustible, no podemos sacarle energía al agua, por ejemplo. ¿Sí? Ya dimos la definición de combustible, que es aquella sustancia que reacciona, ¿sí? Una reacción exotérmica se llama, quiere decir que libera calor. Hay reacciones que son endotérmicas, que absorben calor, esta libera calor, que es la fogata, el fuego, lo que nosotros conocemos normalmente de esa manera. ¿Sí? Entonces, reacciona con el oxígeno del aire y libera cierta cantidad de calor. ¿Sí? Hay algunas sustancias que lo hacen y nosotros a esas sustancias las llamamos combustible. Ahora, en este tema, nosotros vamos a aprender a determinar por un par de métodos, ¿sí? Por un par de métodos, cómo saber qué cantidad de energía libera ese combustible. La misma leña esa que nos traían, que nosotros le determinábamos la cantidad de volátil, la cantidad de humedad, la cantidad de carbón fijo, de ceniza. Bueno, hay un método muy práctico que está muy bueno, que puede determinar qué cantidad de energía me va a entregar esa leña. ¿Sí? Ahora al final Perdón, vamos a ver que hay unos métodos empíricos. Sí, profe, buen día.
Buen día, ¿qué tal? Buen día a todos los alumnos. Hola, profe. Fíjense en la definición que da de poder calorífico cuando habla de al oxidarse en forma completa. Eso es muy importante, ¿está? O Sí. sea, eso es muy importante para la cantidad de oxígeno que tiene que intervenir dentro de la combustión. Si no hay oxidación en forma completa, por supuesto que el poder calorífico del combustible varía y aparte en algunos casos se convierte en un producto, el desecho ese de la combustión se convierte en un producto que es contaminante o venenoso. ¿Estamos de acuerdo? O sea que hay que prestar atención en eso. Al oxidarse en forma completa, completa quiere decir que tenga todas las moléculas de oxígeno que hace falta por la, digamos, la relación estequiométrica con el combustible. Exacto. Ahí suponemos, como dice el profe, suponemos que se quema todo, ¿sí? Cuando no se quema todo, ahora cuando veamos combustiones, vamos a ver que cuando no se quema todo, donde empieza a aparecer monóxido, óxido de azufre, etcétera, que por ahí eso perjudica hoy en día que se cuida mucho el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué unidades tiene? ¿Qué unidades se usan para determinar? ¿Ven? Fíjense, kilojoule sobre kilogramo, kilojoule sobre metros cúbicos, kilocalorías sobre kilogramo, o sea, unidades de energía por unidad de masa. Unidad de energía dividido unidad de masa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a determinar o vamos a saber mediante una tabla o mediante un cálculo que vamos a hacer o una determinación práctica la cantidad de energía que entrega, por eso dice kilojoule o kilocaloría o BTU, la cantidad de energía que me entrega un kilo o un metro cúbico, ¿sí? O una libra de esa sustancia, ¿sí? Ya sea carbono o carbón, hidrógeno o nafta o gasoil o lo que sea, ¿sí? Eso es lo que vamos a determinar nosotros. O vamos a aprender por lo menos a mirar en una tabla y ver para qué nos sirve esa cantidad, ¿sí? La misma leña que hablábamos la clase pasada que nos traen en un camión, nosotros ahora no solamente vamos a aprender a determinar si la leña es buena o mala debido a la cantidad de humedad que tiene o volátiles que tiene, sino también determinar qué cantidad de energía yo puedo sacar de ese camión de leña que me trae. Fíjense si no será importante, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de poderes caloríficos. Poder calorífico superior, uno que es más grande, y otro que es más chico, que el que nosotros vamos a usar es siempre el menor. Siempre vamos a usar para nuestras máquinas térmicas el poder calorífico inferior. Más adelante vamos a ver por qué es que el poder calorífico superior es como un parámetro, como algo ideal, que por ahora no nos va a servir porque sería inviable que una máquina térmica pueda lograr extraer esa cantidad de energía, ¿sí? Es un valor hipotético, ¿sí? Bien. A ver. Después que viene, acá tenemos el ejemplo que pone acá, cuando el carbono pase a dióxido de carbono, porque se combina con el oxígeno, ¿sí? Y le emite una cierta cantidad de energía, ¿sí? Que yo habíamos dicho ya en clases anteriores que cuando estábamos en química, o por ahí inclusive los profes de química, y cuando uno está dando la materia, se preocupa por la igualación de moles, para que cierre la ecuación, y se olvida de siempre le agregaban esto acá. Y no le dan mucha pelota a esto, y sin embargo, esto acá es lo que nosotros usamos. Esta es la cantidad de energía que va a liberar y que nosotros vamos a aprovechar esa reacción química. Más allá que tenemos que conocer esto, por supuesto. Pero ahora a nosotros nos va a interesar, de ahora en adelante, esto que está remarcado acá. ¿Sí? Bien. Y eso es lo que vamos a tratar de determinar, que es lo que yo voy a necesitar saber. Porque si yo quiero calentar en una caldera unas toneladas de agua, evidentemente que voy a necesitar saber qué cantidad de combustible o cuánto combustible tengo que comprar y qué calidad tengo de combustible para poder quemar, en el caso de los combustibles sólidos. Si uso carbón, fueloil, lo que sea, tengo que saber qué cantidad, porque después tengo que saber si yo voy a poder calentar tanta cantidad de agua, si voy a poder sacar tanta cantidad de vapor. ¿Cómo yo voy a saber si voy a sacar tanta cantidad de vapor si yo no sé qué leña estoy quemando?
¿Se dan cuenta? Entonces todo tiene su forma de determinarse, por lo menos nosotros vamos a ver una forma aproximada, pero la idea es que en la cabeza a ustedes se les forme toda la línea de pasos que hay que seguir para conocer qué es lo que yo estoy haciendo. Ese, en definitiva, es el objetivo nuestro. Profe, Bien. una consulta. Sí, consulta. ¿Hay alguna manera de saber el tiempo que me ofrece el poder calorífico cierto material? Porque, por ejemplo, si yo quiero calentar una caldera, Sí. no me conviene que sea, por ejemplo, tengo nafta, tiene un poder calorífico altísimo, pero se quema a ratito. Sí. Entonces, ¿hay alguna manera de saber cuánto tiempo mantiene? O algo Sí, así? más adelante lo vemos. Sí, más adelante. Voy a decir el tiempo, todavía no nombramos tiempo. Bueno. A medida de, o sea, eso viene, el tiempo lo vas a calcular de atrás para adelante. ¿A qué me refiero con eso? Porque cuando vos tenés un emprendimiento, suponete que vos querés secar madera, té, hierba, no sé, lo que vos quieras, vos vas a necesitar tanta cantidad de vapor por hora. Vos cuando querés saber el consumo de un vehículo, del motor de un vehículo, vos primero necesitas saber qué potencia o qué cantidad de trabajo por unidad de tiempo vas a necesitar. Y de ahí volver para atrás. Entonces vos, en base a lo que vos necesitas, es el combustible que vas a consumir por unidad de tiempo. Pero sabiendo que ese combustible te entrega cierta cantidad de energía. Por ahora estamos analizando cómo vamos a averiguar, aunque sea aproximadamente, la energía que me va a entregar cierto combustible, cierta masa de combustible. Porque esto que vamos a calcular acá es por kilo. Ahora vos decís, che, ¿cuánta energía me van a entregar 2 toneladas? Bueno, hace el cálculo, ¿sí? Y después, más adelante, de acuerdo a la potencia que vos necesitas o a la cantidad de vapor, sí vamos a relacionar esa cantidad de combustible que vos necesitas para esa energía, pero la necesitas en tanto tiempo. Ahí vamos a concluir. Pero para eso tenemos que dar combustiones todavía. ¿Sí? Por ahora eso es, en combustiones vamos a determinar la cantidad de aire, por ejemplo, que se necesita para quemar cierta cantidad de combustible. Y después ahí sí solo vas a sacar el cálculo, de acuerdo a todo lo que estamos viendo, de esa cantidad de combustible por unidad de tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces, ese poder calorífico superior dice, el poder calorífico superior se define suponiendo que todos los elementos de la combustión, combustible y aire, son tomados a 0 grados centígrados y los productos de combustión son llevados después a 0 grados centígrados después de la combustión. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que vos la leña la tenés a 0 grados centígrados y calentaste, con esa leña conectaste un tacho de 20 litros de agua. Entonces calculaste toda la cantidad de energía que necesitaste para, qué sé yo, vos necesitabas llevar de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados el agua. Usaste tanta cantidad de leña y pudiste calcular la energía que te entregó eso. Pero lo que pasa es que vos tenés que analizar la energía que vos sacaste del combustible desde que estaba a 0 hasta que los residuos se volvieron a enfriar hasta 0 grados centígrados otra vez. O sea, te entregaron toda la energía desde 0 hasta que vos entregaste toda esa cantidad de energía debida a la combustión y después todos esos productos, los gases que quedaron calientes, la ceniza, todo lo que se quemó, se volvió a enfriar todo a 0 grados centígrados otra vez. O sea, le sacaste toda la energía posible hasta que volvió a su estado térmico inicial. ¿Está? Por eso es algo hipotético, yo le decía. Porque nunca nosotros esperamos que todos los gases que se queman se enfríen hasta esa cantidad. Porque no es viable para una máquina térmica que está en movimiento principalmente, por ejemplo, el motor de combustión de un vehículo, que los gases de escape vuelvan a salir a la misma temperatura, ponele, ni siquiera se puede lograr que salgan a 30 grados centígrados, que es lo que entraron, ponele. Sería una máquina muy lenta, ¿sí? Se los tira cuando está a 700 grados centígrados todavía, porque ya no producen trabajo aprovechable.
¿sí? Por eso es que se los descarta. Entonces, ahí es donde entra el poder calorífico inferior, ¿sí? Que es donde no se considera ese enfriamiento hasta la temperatura de 0 grados centígrados. ¿Está? O sea que esa es la diferencia entre el poder calorífico inferior. Cuando vos usás toda la energía del combustible para calentar algo y nada más. Ese es el más usado, el poder calorífico inferior. Solamente esa energía que suministró el combustible para llegar a producir lo que vos querías, ¿sí? No se tiene en cuenta después de haber logrado ese objetivo de calentar algo, ¿sí? Todos esos gases calientes que quedan, enfriarlos hasta la temperatura original, no se los tiene en cuenta, ¿sí? O sea, vos cuando combinás un hidrocarburo que tiene carbono e hidrógeno, ambos con oxígeno, obtenés dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Está? Vos lo que tenés que hacer es enfriar todos esos gases hasta que el vapor de agua se condense y se transforme en agua. El caño de escape del auto lo hace mientras está frío. ¿Eh? O sea, absorbe esa cantidad de energía y fíjense que a la mañana temprana, cuando ustedes arrancan el auto, gotea agua por el escape. Eso es porque el caño de escape está frío todavía y condensa ese vapor de agua producido en la combustión. ¿Sí? Si bien eso lo vamos a ver después en combustiones, pero igual les adelanto eso. Lo del poder Lo que sucede acá es... Sí. Lo que quería Sí, aclarar profe. un poquito a los muchachos, lo del poder calorífico superior con respecto al poder calorífico inferior, se logra acercarse al poder calorífico superior en algunas turbinas de vapor de condensación casi total, pero no son máquinas muy rentables, digamos, ¿está? Pero en ese caso, por ahí podemos acercarnos más al poder calorífico superior, por lo que estábamos hablando con respecto a la condensación del agua. ¿Está? Pero simplemente para aclararle un poquito y para darle un ejemplo, que dentro de las máquinas térmicas, por ahí hay máquinas térmicas que podemos acercarnos un poco, aunque no sea lo ideal, pero podemos acercarnos un poco más al poder calorífico superior. En algunas turbinas de condensación completa se logra acercarse, pero no son las más usadas ni aparte son mucho más caras las instalaciones. Sí, y son instalaciones grandes también. Recuerden que cuando más, o sea, son muy grandes las instalaciones, siempre la eficiencia y el rendimiento se pueden aumentar. ¿Sí? Siempre que las máquinas térmicas son muy grandes, las eficiencias son más grandes también, ¿sí? O sea, más aprovechamiento yo le puedo sacar. Bien. Entonces nosotros básicamente vamos a, si bien se puede calcular el poder calorífico superior, pero en la práctica lo que se va a usar es el poder calorífico inferior. Acá lo que toma como referencia es, por ejemplo, fíjense acá, yo quemo este gas, por ejemplo, lo vamos a ver con un ejemplo práctico, ¿sí? Yo hago, por ejemplo, el combustible con el aire, lo combino de esta manera, ¿sí? CH2, es un hidrocarburo, lo combino, acá ya está igualada la ecuación, después les voy a mostrar en la práctica les voy a mostrar cómo se iguala, pero esto es simplemente como para que vean qué es lo que sale de acá. ¿En qué se transforma esto? Bueno, el carbono se combina con el oxígeno y genera dióxido de carbono. El hidrógeno se combina con el oxígeno y forma agua. Esta es la ecuación clásica, esta es la ecuación típica que van a encontrar. Con esto da esto, ¿sí? Carbono con oxígeno da dióxido. Hidrógeno con oxígeno da agua. Es la clásica ecuación química de un hidrocarburo, sea sólido, sea líquido, sea gas, con aire. Este es 3,76 en la proporción de nitrógeno en el aire, ¿sí? Ahí. Una parte de oxígeno y 3,76 partes de nitrógeno en volumen, o en moles, como quieran llamarle. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, esto es lo que produce la reacción química,
el nitrógeno queda igual que estaba, ¿sí? Y al generarse dióxido salen por el ambiente, se van al ambiente. Pero lo que yo aprovecho es esto. Gases de combustión, aire, combustible. Empiecen a familiarizarse con eso porque en esta materia es importante que lo recuerden a eso. ¿Ven? Yo aprovecho la cantidad de calor que saqué, caliento el agua o qué sé yo, vaporizo el agua. La cantidad de calor que yo usé para hacer lo que tenía que hacer ahí, calentar el agua, llevar ese fin determinado, se llama poder calorífico inferior. Esa es la cantidad de energía que me entregó el combustible cuando se combinó con el oxígeno del aire. Cuando se combinó con el oxígeno del aire. El vapor de agua contenido en los gases de combustión no se condensa, o sea que no se enfría. Esto es sinónimo de decir de que los gases de combustión no se enfrían, yo los tiro caliente al ambiente. Eso quiere decir. Ahora tenemos el poder calorífico superior. Ahora tenemos el poder calorífico superior, que es lo mismo que habíamos hecho recién. Yo lo único le cambié el gas, le puse metano acá en lugar del otro. ¿Sí? Se hace la misma reacción química. Se obtiene dióxido, se obtiene agua, en proporciones un poquito diferentes porque el hidrocarburo es diferente. ¿Sí? Y se obtiene acá lo mismo que antes. Ahora, si yo busco y encuentro la manera, si ustedes la encuentran, díganme y vamos a media, y ahí nos hacemos millonarios. Si ustedes encuentran la forma de aprovechar este calor, ¿sí? Que sea beneficioso para lo que ustedes están haciendo, ¿sí? O sea que aprovecho todo lo que puedo, la cantidad de energía que me da el combustible, quiere decir que esos gases que yo obtenía acá, los aprovecho para seguir calentando lo que yo estaba calentando, y aprovecho todo ese calor que le puedo extraer a estos gases calientes que ya están saliendo por la chimenea, y los puedo enfriar hasta la temperatura de 0 grados centígrados, como ustedes podrán ver que es imposible porque la propia agua, el propio vapor, está a una temperatura superior que los gases en algún momento, entonces no puedo aprovechar todo, pero si lo pudiera hacer de alguna manera, o para hacer otra cuestión, aprovechar esta energía de otra manera, entonces toda esa cantidad de energía que yo le puedo extraer al combustible, ya sea no solamente para calentar agua, sino los gases que salen calientes, los enfrío hasta que se condense el agua, hasta 0 grados centígrados antes de congelarse, yo estaría aprovechando el poder calorífico superior. O sea, es una energía mayor. Evidentemente que va a ser mayor cantidad la energía que le puedo sacar. Pero es más difícil aprovechar esta cantidad de energía para algo útil en una máquina térmica. Salvo alguna excepción, por ahí como decía el profesor, de la turbina de condensación, cuando se hace un gran vacío en el condensador y de esa manera uno puede bajar la temperatura esa debido al gran vacío que hay en el condensador, que más adelante vamos a ver eso. Pero nunca a 0 grados. ¿Sí? Sí, se llega a un vacío importante y vos estás condensando el vapor a 50 grados centígrados más o menos. Depende, pero ahí son, como decía el profesor, instalaciones muy costosas y muy grandes. Bueno, en definitiva, esa es la energía que nos está entregando el combustible, ¿sí? Por unidad de masa. Podemos sacar un poder calorífico inferior y un poder calorífico superior. Hay métodos teóricos y prácticos que determinan el poder calorífico superior y otros que restándole una cantidad obtenemos el poder calorífico inferior. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera el poder calorífico superior, ¿cómo llego al inferior? Y yo le resto toda la cantidad de energía de condensación del agua, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de determinar el poder calorífico inferior. En la práctica lo vamos a ver un poquito más en detalle para que sea más sencillo para ustedes.
acá dice PSI, poder calorífico inferior, PCS, poder calorífico superior, 600 es el calor de condensación del agua a 0 grados centígrados. ¿Sí? O sea que es la energía que yo le puedo sacar al agua cuando se condensa hasta 0 grados centígrados. O sea, enfriar todo ese vapor hasta 0 grados centígrados. Desde que se produjo la combustión, fíjense que acá yo obtuve agua, pero este agua está en estado de vapor. ¿Qué temperatura tendrá la combustión acá? ¿Qué sé yo? 900, 1500 grados centígrados, 1200, depende. ¿Sí? Desde esa temperatura hasta 0 grados centígrados cuando se condensa todo. Cuando terminó de condensarse toda el agua, bueno, ahí yo obtendría esta cantidad de energía acá. 600 es el valor, el HFG sería, ¿sí? El HFG del agua, ¿verdad? Por la cantidad de agua que tengo. Porcentaje en peso de agua formada por la combustión. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que yo le resto al poder calorífico superior para obtener el valor más bajo, que es lo que yo voy a aprovechar realmente por la máquina. Bien, por lo tanto, otra manera de escribir acá sería poder calorífico inferior igual a poder calorífico superior menos 600, que es el HFG, es la energía que entrega la condensación del agua, sería, por lo que se forma en la combustión, que sería el 9H, por cada kilo de hidrógeno que hay en la combustión, más el agua que ya tenía el combustible, si es que lo tiene. La cantidad de hidrógeno, perdón, los kilos de agua, la cantidad de agua que se forma debido al hidrógeno que tenía el propio combustible, en este caso que sería acá, el hidrógeno que tiene el combustible, más el agua que puede tener ya el propio combustible, que lo sacamos de la humedad que tiene el propio combustible. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta del pasaje de uno a otro. Les vuelvo a repetir, cuando veamos la parte práctica, les va a quedar más claro. ¿Sí? Profe, ¿y esto siempre es así? Pregunte, ¿Nunca el 600 es 650 o el 9 es 10 o algo así? No, se toma en valores estándar el valor de 600, ¿sí? 600, ¿sí? Claro. Depende de las unidades que está también. ¿Sí? Depende de las unidades, pero es un valor. Algunos lo toman como 540, pero es porque no lo llevan a 0 grados centígrados. Depende a qué temperatura vos lo estás tomando como referencia. ¿Sí? Ahí eso lo vamos a ver un poquito más claro en la práctica, ¿sí? Después solo le va a quedar, por ahí ahora no lo van a tener muy en cuenta. Lo único que por ahí me interesa que ustedes entiendan de este concepto acá, del tema este, es lo siguiente. La definición de poder calorífico en general, ¿sí? Que es la cantidad de energía, ¿sí? Que entrega un combustible al combinarse con el oxígeno del aire. Por un lado, eso es lo que yo quiero que le quede claro. Y segundo, que hay dos maneras o dos poderes caloríficos. Uno que es el que entrega el combustible, como vimos acá. El primero, la cantidad de calor que entrega la reacción química, que es la que yo voy a usar para calentar el agua. Ahora, después, ¿qué hago con esos gases? No me importa, la agarro y los tiro por el caño de escape o los tiro por la chimenea. Ya cumplieron su determinado fin, que era esta cantidad de calor, aprovecharla respecto a la temperatura que tienen estos gases, respecto a mientras están pasando, en el caso de la máquina de combustión externa, mientras están pasando estos gases de combustión por los serpentines de la caldera. Una vez que terminaron de pasar y ya los enfrié cierta cantidad, ya no me sirven más, ¿sí? Porque la diferencia de temperatura es tan pequeña que no aportan una cierta cantidad de calor que sea apreciable, ¿sí? A partir de ahí, ya no me interesa la cantidad de energía que produce o que puedo extraer de ese gas de combustión. Entonces, hasta ahí sería el poder calorífico inferior. Ahora, si yo quiero hacer un cálculo teórico y decir, no, quiero ver a ver qué cantidad de calor más le puedo sacar hasta que el agua que está contenida como vapor de agua en los gases producto de combustión se condense toda y llegue a 0 grados centígrados. Quiere decir que le saco toda la energía posible.
Si yo sumo esa cantidad de energía que yo le saqué hasta 0 grados centígrados al agua que estaba contenida en los gases producto de combustión, ¿sí? Y esa energía le sumo a la energía que me había dado el combustible, tengo el poder calorífico superior. O sea, toda la energía que yo le puedo sacar hasta que el combustible vuelve a quedar, perdón, los gases producto de combustión vuelven a quedar a 0 grados centígrados. O sea que el agua está condensada y encima bajada a 0 grados centígrados su temperatura. O sea, todo el calor que yo le pude sacar, le agrego al que me dio en la combustión y ahí obtengo el poder calorífico superior. Como les repito, es algo teórico, por eso no se usa en una máquina estándar, en una máquina térmica estándar, ya sea un motor de combustión interna o ya sea una caldera. Profe, una Ahora consulta. vamos a ver. Sí. No me quedó muy claro el significado de la G. ¿La G? Yo sé que sí, es un porcentaje y todo, pero ¿cómo que se consigue ese porcentaje? Ponele que vos decís, acá dice porcentaje en peso, o también puede ser proporción. Por ejemplo, yo te digo, tenés 86% de carbono, o después tenés, qué sé yo, 10% de azufre, tenés 5% de agua, y ese 0,05 es G, es la proporción. En lugar de poner 5%, vos ponés 0,05. Si tuvieras un 20%, pones 0,20. ¿Sí? Eso sería el GS. Profe, El HS sería eso también. O sea, ¿sí? me fijo en la humedad que tiene. Involucras todo esto. O sea, me fijo en la humedad que tiene, que sería H2O, porque es agua, al fin y al cabo. Y en eso Exacto. uso la relación que tiene con respecto al hidrógeno en el ambiente. Más fácil que eso. Suponete que vos haces el análisis de una leña y determinaste que tenía 19,84% de agua. Bueno, ese G sería la suma de ese 0,1984 más la cantidad que ahora vamos a aprender a determinar que te da el propio combustible. ¿Sí? Por ejemplo, acá va a tener cierta cantidad, va a formar, acá dice 2 moles de agua, en este caso, ¿sí? Acá va a formar 2 moles de agua que ahora vamos a ver cómo de esos moles los determinamos en masa. ¿Sí? ¿Estamos? Y cómo determinamos la masa de esos 2 moles acá de agua. Y en este caso, por ejemplo, sería menor. Fíjate que acá tengo 1 mol de agua nada más. ¿Sí? Por eso te digo, ahora cuando veamos la práctica le va a quedar un poquito más en claro estas cuestiones, bien que eje y demás. Por ahora lo estamos viendo en forma teórica, que esa parte la vamos a ver en el miércoles. ¿Sí? El miércoles vamos a ver la práctica. Ahora Por ahora chino básico. No, la idea es que ustedes empiecen a entender el concepto de poder calorífico. Ahora vamos a ver los métodos, cómo se determinan, y el miércoles sí vamos a ver un ejercicio ya resuelto para que ustedes se den cuenta cómo fácilmente se puede determinar cada uno de los poderes caloríficos. ¿Sí? Bien. profe, yo tengo una consulta ahí. Dice 600 es igual al calor de condensación de agua o 2500 kilojoules sobre el A kilogramo. 0 grados centígrados. Está, pero Bueno, esos 2500, ¿qué sería? O sea, pero fíjate en que ese 600, por eso yo le decía, depende en qué unidad está. ¿En qué unidad está? El 600 son kilocalorías por kilo de agua. Pero vos si trabajás en kilojoule, en lugar de 600, acá habría 2508. está bien, está bien. Eso era una, está. Es otra unidad. Listo. ¿Está? Bien la pregunta, bien la pregunta. Estamos. Hay 2 métodos para determinar el poder calorífico de los combustibles. Un método analítico y un método práctico. ¿Sí? Vamos a ver primero el método analítico. Si por ahí nos dan un análisis elemental, si nosotros tenemos conocido cada una de las partes del combustible, ¿sí? Se puede determinar de una manera bastante simple
¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una serie de cálculos que se hicieron y determinaron cada elemento cuando reacciona con el oxígeno, qué cantidad de energía suministra. ¿Sí? Este es un método elemental, pero bueno, es para laboratorios este método que está acá. ¿Ven? Por ejemplo, si yo tengo carbono y lo mezclo y lo combino con cierta cantidad de oxígeno suficiente para que me dé dióxido de carbono, el carbono libera, perdón, 8.140 kilocalorías cada kilo de carbono. ¿Sí? Esa es la energía que libera un kilo de carbono cuando se combina en proporciones razonables con oxígeno. Ahora, cuando yo le combino con poco oxígeno, se genera monóxido de carbono. Y fíjense que me entrega menos cantidad de energía. Por eso por ahí escucharon ustedes el gas pobre. El gas pobre es un gas con monóxido, yo puedo arrancar, por ejemplo. ¿Sí? Porque es un gas que todavía le falta, esto aparte de ser mortal, es un gas que si yo lo vuelvo a combinar con oxígeno a cierta temperatura, enciende y me genera una cierta cantidad de energía. Por eso acá es como que está incompleta la quema del carbono y por eso genera menos cantidad de energía por kilo de carbono, porque no lo combiné con el suficiente oxígeno. ¿Sí? ¿Cuándo sucede eso? Cuando yo le tiro una leña muy grande y no se quema completamente y se escapa el monóxido y se vuelve a quemar como un gas más adelante en la propia caldera o en el propio hogar, ¿sí? Pero bueno, eso después se analiza un poco más cuando veamos hogares. Entonces, ¿cómo se determina, por ejemplo, el del hidrógeno? Hidrógeno más, se hace el análisis químico primero acá, y fíjense la cantidad que libera el hidrógeno. Por eso es que se usa el hidrógeno como combustible para los cohetes, aparte de que combina con el oxígeno y sale solo agua. ¿Sí? Porque fíjense la cantidad de energía que libera el hidrógeno cuando se combina con el agua. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Este sería el peso, el poder calorífico del hidrógeno. Este sería el poder calorífico del carbono. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, acá está el del azufre también. Acá está analizado el del azufre y me da esta cierta cantidad de energía cuando lo quemo completamente con el oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo haré? Sumo todo. A ver un poquito. Volvamos para atrás. Yo tengo cierta cantidad, cierta proporción de carbono. Yo sé que esa proporción de carbono me va a dar esta cantidad de energía por unidad de carbono. Después, si tengo hidrógeno, yo sé que el hidrógeno me va a dar esta cantidad de energía por unidad o por kilo de hidrógeno. Y si tengo azufre en el combustible, más allá de que sea un elemento activo pero no deseable, igual me va a dar algo de energía el azufre también. Entonces lo que yo hago es sumar las cantidades, pero multiplicado a las proporciones, porque por ahí puede ser un combustible que tenga 1% de azufre, entonces yo solo multiplico por 0,01. ¿Sí? Un combustible que tenga 80% de carbono, entonces esta cantidad la multiplico, la que me dio el carbono, la multiplico por 0,8. Y lo restante de hidrógeno lo multiplico por el porcentaje que me falta, por la proporción que falta. Y sumo todo. Esa sería la cantidad de energía que entregó todo ese combustible que tenía, por ejemplo, hidrógeno, carbono y azufre. ¿Está? Entonces, ahora, bueno, este era los poderes caloríficos. El poder calorífico superior, el inferior, sería a ese poder calorífico superior restarle, como vimos hace un ratito, por la propia combustión. ¿Sí? Bien. Bueno, acá está una aclaración de dónde sale ese 9, ¿sí? Como hidrógeno con medio mol de oxígeno me da agua, un mol de agua. Si yo multiplico todo por 2, o los valores de los pesos atómicos o pesos moleculares,
me da que 1 kilo de hidrógeno más 8 kilos de agua me dan, de oxígeno, perdón, me dan 9 kilos de agua. De ahí sale el 9 ese, ¿sí? De la proporción que yo tengo que tener de hidrógeno y oxígeno para obtener tanto de agua. Acá lo que yo podría hacer es dividir todo por 9 y sabré qué proporciones tiene el hidrógeno y el oxígeno para formar 1 kilo de agua, ¿sí? Simplemente eso nada más. Y bueno, y acá está la fórmula del poder calorífico superior, este estudio lo hizo este señor, Doulon, ¿sí? Que fue colocar, como les dije, la cantidad en kilocalorías sobre kilogramo de combustible que produce el carbono cuando se combina totalmente con oxígeno por el porcentaje de carbono, más la cantidad que genera el hidrógeno, ¿sí? Por el porcentaje o la proporción de hidrógeno que hay. Y acá se le resta una cierta cantidad. Esa cantidad es la que puede tener, ¿sí? Ya el propio combustible de agua, o sea, el hidrógeno que no me sirve, que está en el combustible, eso es lo que le resto acá. El hidrógeno que no me sirve porque ya está formada el agua en el combustible. Entonces, por eso le resto una cierta cantidad. Más lo que produce el azufre. ¿Está, chicos? Entonces, nuevamente, si yo no tuviera agua en el combustible, esta parte ni siquiera se la resto. Y directamente todo el hidrógeno que tengo es el que yo ya tengo disponible. Pero como en los combustibles sólidos suelo tener siempre agua, entonces esta es la proporción que yo le debo restar de hidrógeno para obtener el que realmente voy a tener disponible para quemar. ¿Sí? Acá hay otras ecuaciones, fórmula de Doulon para poder calorífico inferior, que es restarle seco, restarle la cantidad de energía hasta condensar totalmente el agua. Acá está para un combustible húmedo, la fórmula de Hughes, fórmula de ingenieros alemanes, poder calorífico de combustible húmedo, ¿sí? Y la recomendable es la fórmula de Goutal. Para nosotros los técnicos, o para hacer práctica la cosa, es la fórmula de Goutal. ¿Sí? En base a lo que nosotros conocemos o dimos la clase pasada. Donde dice que poder calorífico superior es un valor, ¿sí? Esto es para pasarlo a kilojoule, de kilocaloría a kilojoule, ¿sí? 82 por carbón fijo más alfa por materia volátil, que son los dos únicos que me pueden generar energía. El carbón fijo y la materia volátil. Carbón fijo y materia volátil. ¿Sí? Esta es una fórmula muy usada en la práctica que me permite directamente, fíjense que con el mismo método que nosotros usamos para calcular materia volátil, que es por peso, también esta fórmula nos permite determinar la energía que me va a entregar ese combustible. Pero ojo que acá es el poder calorífico superior. Después le tengo que restar la cantidad que vamos a ver en la práctica para obtener el poder calorífico inferior. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Se multiplica 82 por el carbón fijo, que es lo que ustedes ya calculamos, por ejemplo, en un análisis de un combustible. Lo mismo que la materia volátil. Lo único que no conocemos acá es la alfa, la letra alfa. Dice, valores de alfa de la fórmula de Goutal, donde B es igual a 100 por materia volátil por acá dice. Es otra formulita que está acá. ¿Sí? Entonces, yo tengo que sacar un valor de B. Si yo tengo materia volátil y carbón fijo, ¿sí? Hago esta formulita y hay un valor de B. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, entro en esa tablita y con el valor de B que me dio, determino el alfa. Y ese alfa es el que va. Ven que es muy práctica.
Es muy práctica, porque el poder calorífico de los volátiles sería. ¿Sí? De vuelta. Con esta B, yo entro acá en esta tabla y saco alfa. Y con el alfa es el valor que me falta acá. ¿Cómo calculo B? 100 por MB, que es materia volátil en porcentaje, dividido MB más carbón fijo, que es todo dato que yo tengo de la forma, de lo que obtuve. ¿Sí? ¿Cómo obtenía, se acuerdan de esto? ¿Cómo obtenía esto? Por diferencia. El carbón fijo era por diferencia y yo obtenía la cantidad de humedad, la cantidad de materia volátil, ceniza, ¿se acuerdan? Y la diferencia obtenía el carbón fijo. Bien. Chicos, hasta acá, esta última acá, la fórmula de Gautal, ¿se entendió? Yes. Sí, profe. Es una fórmula muy práctica, muy usada. Profe, ¿y esa Que nos fórmula va a servir bastante. usamos para Sí. poder calorífico inferior? Superior, acá dice superior. ¿Sí? Para el poder calorífico inferior, ahora en la práctica, el miércoles, vamos a ver cómo se determina más directo así, ¿sí? Con números. ¿Está? Ya el práctico inclusive está dado ya. Ahí tienen el práctico número 5, ¿sí? Son 4 ejercicios nada más. ¿Sí? Pero lo vamos a ver ahí. Decidí hacer un poco más corto el práctico debido a que por ahí es más el concepto, ¿no? Bien, una manera directa también de determinar el poder calorífico superior es la cantidad de calor producida por el combustible dividido la masa de combustible, ¿sí? Donde Q del combustible representa esa cantidad de energía que va a liberar, pero eso ya se mide más en forma química, ¿sí? G del combustible es el peso del combustible quemado, ¿sí? Eso ya es para un ensayo práctico, ¿sí? Es un ensayo práctico. Bien, acá está la misma manera que hicimos antes, aplicándola a la fórmula de Gautal. De la misma manera se determina el poder calorífico inferior, restándole a ese poder calorífico superior, ¿sí? Menos 600 por 9H más la cantidad de agua que tenga, que ya lo vamos a determinar debido a la humedad que tiene el propio material combustible. ¿Sí? Ya eso lo veremos más en la práctica. ¿Cómo es el método práctico? Bien, yo le voy a explicar, acá están todas las partes del procedimiento y del equipo, y les voy a explicar todo esto que dice acá, ¿sí? En esta presentación, que es la última, y cómo funciona esto, ¿sí? Esto es un método para determinar prácticamente el poder calorífico de un combustible, ¿sí? Acá el método práctico consiste en el empleo de un calorímetro, mediante los cuales se puede determinar en forma directa en el laboratorio el poder calorífico de los combustibles. ¿Sí? Acá yo ya tengo el folleto, tengo los datos de todo el calorímetro, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, ¿vieron el tachito tan pequeño? ¿Qué tamaño tiene este tacho? Y es como una lata de 4 litros de pintura, más o menos. ¿Sí? Es como una lata de 4 litros de pintura, aproximadamente, inclusive un poquito más angosto. Este recipiente que tengo acá adentro, el tamaño que tiene es como un tarro de dulce de leche, 1 kilo. ¿Está? Un poquito más chico, vamos a poner como un frasco de dulce de 350, algo así, o medio kilo. Es algo, ¿sí? No tan grande. Y esto acá es como una tapita de gaseosa. El cuenco o el crisol, como le dicen, ¿sí? También le dicen crisol. Esto es un agitador, es una hélice. Esto tiene el diámetro de una pajita, más o menos, un sorbete de gaseosa, más o menos el diámetro que ese tiene.
Hay un termómetro de precisión que puede ser electrónico o puede ser graduado tan finamente que se tiene que mirar con un aumento, con una lupa, por las rayas, tiene décimas de grados centígrados, acá. Y esto es una resistencia eléctrica que es para combustionar el combustible que está acá. Esto está dentro de un baño de agua, por eso se agita con la hélice esta, el baño de agua, y este recipiente está sellado y solamente con oxígeno adentro, a 20 bares de presión. ¿Sí? Entonces está el combustible, acá puede ser acerrín, nosotros probamos con gasoil, probamos con nafta, cualquier combustible, excepto gas. Para el gas hay otro tipo de ensayo que se hace. Sea combustible líquido o sólido, acá se ponen unas pequeñas astillitas con una resistencia eléctrica que es la que inicia la combustión con una resistencia eléctrica. Lo que pasa es que debido a la presencia de tanto oxígeno, a tanta presión, se quema instantáneamente todo. Por más que sea una leña con una pequeña incandescencia de una resistencia eléctrica, se quema completamente. Entonces, debido a la gran presencia de oxígeno acá, como les dije. Bien, entonces, por este orificio acá y por este tubito se le inserta el oxígeno a 20 bares de presión. Entonces, una vez que se quema esto, una vez que se acciona, se quema esto. ¿Está? Una vez que se quema, ¿qué produce? Calentamiento del agua. ¿Sí? Entonces lo que yo mido acá es la elevación de la temperatura del agua. Hasta que el agua nuevamente vuelva a tener la temperatura original. Dura un buen rato la experiencia. ¿Sí? Entonces, ¿Cuál es la yo temperatura lo que mido inicial, en el profe? termómetro es la temperatura inicial. Voy anotando la temperatura que veo en el agua fría. Una vez que se produce la combustión, veo que empieza a aumentar la temperatura del agua. Aumenta, aumenta, aumenta hasta que queda estable. Y una vez que empieza a bajar, ya transfirió toda la cantidad de calor que podía haber transferido esa combustión. Al agua, por supuesto. Entonces, el cálculo que yo hago es cantidad de calor es igual a masa por calor específico por diferencia de temperatura. ¿Se entiende? Cantidad de calor transferida al agua es masa de agua por calor específico del agua por variación de temperatura del agua. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es toda la energía que absorbió el agua. Por eso este es un recipiente muy aislado, muy bien aislado, que no permite el paso de calor o muy poca cantidad de calor afuera, que es despreciable prácticamente. ¿Se entiende, chicos? Y este agitador es para que se uniformice la temperatura del agua y yo tenga un valor coherente en el termómetro. Esa es la cantidad de calor que yo determino, o el poder calorífico que determino de un combustible con el calorímetro de este tipo. ¿Sí? Es un método práctico. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Alguna preguntita? ¿La temperatura inicial del agua? Si no hay preguntas. ¿Cómo? ¿La temperatura inicial del agua cuál es? ¿Es ¿Cómo preguntaste? la temperatura inicial del agua es temperatura ambiente? Sí, puede ser cualquiera, la misma que vos cargaste, porque ahí tiene décimas y centésimas. Suponete que está a 25,38 y vos a partir, ves, anotás si está estable. A partir de que se logró la combustión, vos empezás a ver que sube 26,10, 27,17, 28,19, 29,44. Y queda un rato ahí, después empieza 27,53, 26,50. Bueno, ahí ya está. Entonces vos vas anotando todo, cada 5 segundos, suponete que vos anotás. Anotás, y cuando empieza a bajar, listo. La máxima temperatura que logró y la temperatura inicial. O sea, temperatura final menos temperatura inicial. A lo máximo que llegó y la temperatura que vos tenías al principio. Esa es la cantidad de calor que transfirió.
Entonces vos ahí obtuviste el poder calorífico inferior del combustible. Directamente el inferior. ¿Sí? Otra consulta, profe. Ahora, ¿cómo obtendrías el poder calorífico superior? El agua a 0 grados centígrados, ¿sí? A punto de congelarse. Elevás la temperatura del agua y cuando vuelve a 0 grados centígrados, ahí tenés el poder calorífico superior. Es un método un poco más engorroso porque esto ya es más para algo práctico, es más para algo que vos vas a usar en una máquina. El poder calorífico inferior es algo que vos vas a usar prácticamente. Entonces, por eso se hace desde la temperatura que vos tenés el agua hasta la máxima elevación que tiene. Y ahí se corta el ensayo. Por supuesto que este ensayo es muy delicado porque los pesos son muy pequeños y cualquier movimiento extra del agua o por ahí el agua que vos cargaste de vuelta está más fría o está más caliente que el anterior, tenés que ser muy precavido y hacer por lo menos 5 ensayos. Sí. Y si los 5 ensayos te dan más o menos lo mismo, haces un promedio y sacás el poder calorífico inferior del combustible. ¿Está? Vamos a terminar de ver esto más práctico. Si yo puedo por ahí hacerle algo un poquito más entendible en el apunte, lo voy a hacer, pero lo tengo que hacer después que se da la clase. Porque yo veo por ahí los problemas que suceden, por ahí hay cosas que tengo que aclarar ahí, pero después que doy la clase. Antes de dar la clase, no veo las dificultades. Entonces por ahí hay alguna modificación en el apunte, lo voy a hacer un poquito más sencillo, ¿sí? Le voy a agregar algunas cosas que expliquen un poco más lo de G, o por ahí le agrego un ejemplo en el apunte para que les sea más fácil de entender. ¿Sí? Si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles a las 10, Una no, a las consulta. 9:30. 10:30. 10:30, sí. El- Sí, 10:30. Sí. La cantidad de ¿Qué energía pregunta? la cantidad de energía que se necesita para calentar un grado centígrado de agua es la misma a cualquier temperatura. Por ejemplo, si tengo a menos 200 grados centígrados, es lo mismo que a 10 grados centígrados, la cantidad de energía. Y teóricamente, vos decís o sea, se cortó un poquito, vos decís la cantidad de energía que entrega un combustible sería cualquiera entre distintas temperaturas. No, me refiero a que la energía necesaria que aporta un combustible Sí. para calentar 1 grado centígrado es la misma a cualquier temperatura. Por ejemplo, si yo quiero calentar 1 grado centígrado de un objeto muy frío, No, teóricamente, o sea, no, Teórica- eso sería calor específico. No, va a depender del calor específico de la temperatura. No es el mismo. De un gas, Ok. por lo menos, no es el mismo. Profe, usted quería aportar algo y yo le corté. Le iba a decir justamente que es el calor específico lo que estamos hablando, por lo tanto hay, Sí. hay variaciones, Sí, no es calor igual. específico. No es igual. ¿Está? Máxima es lo mismo. rango de temperatura que él puso de ejemplo. Exacto. Vos tenés que tener en cuenta que el calor específico es la cantidad de calor que recibe o que aporta un cuerpo, ¿sí? Para cambiar su temperatura. Ahora, esta cantidad de calor es la que libera una reacción química, ¿sí? Otra cosa, es otra propiedad, en este caso un combustible. Es una propiedad de un combustible, ¿sí? Las otras sustancias no tienen esa propiedad porque no reaccionan de la manera que nosotros definimos a esta reacción química, que es la combinación con el oxígeno No, pero yo creo de una entender, cierta sustancia. yo creo entender lo que él preguntó. Él preguntó si el agua a distintas temperaturas dentro del calorímetro, la cantidad de combustible a quemar, digamos, es la misma para incrementar la temperatura del agua Sí. en 1 grado centígrado. Ah, sí, eso sí. La temperatura Sí, sí. original En del ese agua. sentido sí. Ujú. Ah, sí, en ese sentido sí es la misma. ¿Alguna pregunta más, chicos? No, profe, tengo una duda con respecto a lo de proyectos, si tiene tiempo de contestar. Bueno, espera que tomo lista. Listo. Bueno, aquello que ya
ya están liberados aquellos por ahí que quedan, aquellos que van a consultar sobre el proyecto, ¿sí? Los demás pueden seguir tomando Vale, mate. profe, nos vemos el miércoles. Nos vemos, chicos. Pórtense bien. El miércoles. ¿Qué pasó? Nos vemos, profe.